José Antonio Tamayo, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Te quiero decir que para mí las entrevistas que yo hago es como personal, porque Ujú. yo soy la primera que aprendo de vosotros. Que luego todo se lo podamos transmitir a un público es maravilloso, pero para mí personalmente es un placer tenerte aquí hoy. Pues para mí también, agradecértelo y a lo que tú dices, pues hoy aprenderás tú, aprenderán las personas que vean tu canal y aprenderé yo, porque Somos en reflejos al aprendizaje, final, en sí, aprendizaje estamos todos, sí. estamos todos. Eh, Cuéntanos qué es la astrología y cómo influye la astrología en nuestra vida para saber un poquito más de todo esto. Bueno, la astrología es un lenguaje simbólico, es un lenguaje sagrado, igual que el tarot, igual que la numerología, igual que la cábala, ¿no? Es un lenguaje simbólico que básicamente lo que hace es ponernos en contacto con la idea de que hay algo más grande que nosotros, ¿no? En la astrología, evidentemente, el simbolismo está en el cosmos, ¿no? Los planetas, sus movimientos, las relaciones que hay entre ellos, los ciclos planetarios que tanto nos influyen. Entonces la astrología pues descifra la vida a través del cosmos, ¿no? Y de lo que el cosmos nos propone, ¿no? Como dice el Kybalión, como es arriba es Es abajo, abajo. ¿no? Sí. Pues yo creo que la astrología es un ejemplo de esa analogía maravilloso, ¿no? Porque ella lo que hace es mirar al cosmos para después descifrarnos todo eso que ocurre ahí y nos está afectando. José, es que somos molécula, átomo, célula, es lo mismo, todo es lo mismo. O sea, somos energía. Sí, somos energía y de dónde venimos, ¿no? El otro día escuchaba a un científico hablar y él lo decía, ¿no? Somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, somos energía y la vida es energía. Y un astrólogo mira la vida desde la energía, ¿no? ¿Qué ambiente energético hay? ¿Qué vibración energética hay en una persona, en un acontecimiento, en un momento determinado, ¿no? ¿Qué vibración energética hay en un lugar? No es lo mismo, ¿no? Ahora estamos sentados aquí una Capricornio y un Piscis, ¿no? Y eso crea ya un campo energético. Además somos dos signos complementarios, Yo la soy Tierra. Aries, ¿eh? Ah, tú eres Aries, Yo soy ¿verdad? Tú Aries. tenías la luna en Capricornio. Yo soy Aries, soy Entonces, fuego. pues, entonces todo eso crea un campo energético. Y bueno, y ocurre en todo, ¿no? Y ocurre también, es lo que ocurre muchas veces en consultas, cuando viene la persona y te viene cualquier persona, ¿no? Vamos a poner como ejemplo una chica Aries que viene a consulta. Pues Aries no es ni mejor ni peor que otro signo, ni un Aries es mejor y peor que otro Aries, sino que vibra, manifiesta esa energía de Aries en una vibración más alta o más baja. Eso depende, José, de tu fecha de nacimiento. Es decir, cuando nosotros nacemos, venimos vinculados a un planeta. Explícanos un poquito cómo funciona eso. Nuestro día de A nacimiento. ver, ¿Influye? cuando nosotros nacemos, es decir, tu carta natal es una fotografía del cielo, del momento, del día en el que naces, de la hora en la que naces y del lugar en el que naces. A partir de ahí, como decimos los astrólogos, se levanta la carta natal, ¿no? Y a partir de ahí, esa fotografía del cielo es tu vibración energética, es tu ADN energético. Igual que tenemos un ADN biológico, tenemos un ADN energético. Y ese ADN energético es tuyo, te va a acompañar toda la vida y normalmente el recorrido que tiene una persona es pues ir manifestando su carta natal pues con una baja vibración y a través de procesos de conciencia ir manifestando pues los distintos componentes de su carta natal con una vibración energética más elevada. Básicamente eso es lo que nos va ocurriendo. ¿Qué ocurre?
Pues que si tú no haces un trabajo de desarrollo personal, si tú no haces un trabajo de conciencia personal de quién eres, de por qué eres así, de por qué me ocurre esto que me está Las cosas. ocurriendo, pues claro, te quedas metido ahí en un bucle. En la rueda del samsara, como se suele te, llamar, te en la queda ahí, rueda del samsara. como dirían los budistas, te quedas metido ahí en esa rueda y tu proceso evolutivo está estancado, ¿no? Y Ujú. esa rueda del samsara o ese proceso de estancamiento no es más que te quedas atrapado en la baja vibración de tu carta natal o de tu signo o lo que sea, ¿no? Claro, porque, José, para que todos podamos entenderlo bien, cuando una persona va a consulta, tú le haces su carta natal y tú ahí, ¿qué es lo que le puedes llegar a decir a él? ¿Cosas que le puedan llegar a pasar? A ver, yo no practico una astrología predictiva. La astrología predictiva es la astrología de la Edad Media, ¿no? Esa astrología que te dice, pues tú tienes a Saturno en la casa 7, no te vas a casar nunca. No, eso no va por ahí, afortunadamente. Afortunadamente, Quizá yo sea una de esas. afortunadamente la astrología también ha evolucionado, ¿no? Y no es una astrología determinista, que predice, no. Es una astrología que está muy en consonancia hacia donde va hoy en día pues, el ser humano, ¿no? Que es un ser humano que está más interesado en sus procesos de conciencia, en su desarrollo personal. Entonces, cuando viene una persona a la consulta, una persona que viene a consulta viene buscando respuestas. Claro, obvio, si no, no Si no, iría. no Son viene. personas que están perdidas, que Entonces, necesitan algo. son personas que por un momento determinado que viven, ¿no? Una crisis, ¿no? Si yo te hago una estadística de mis consultas, pues normalmente vienen gente que se están moviendo entre los 27 y los 30 años, 31, porque ahí se produce el primer retorno de Saturno. Después hay otro bloque de gente que se mueve mucho en los 35, 36, ¿no? Y después, pues claro, ahí se mueve mucha gente en eso que llamamos la crisis de los 40, ¿no? Que no son los 40, sino que es es un periodo de tiempo que se mueve más o menos entre los 38, 39, pues hasta los 43, 44, 45, pues es normal. Vienen ahí Pero, José, porque ahí eso en necesitan. esas fechas, digamos, que estás nombrando tú, ¿es porque el humano es como que tiene un salto cuántico? ¿Es porque es que necesita algo? ¿Por qué esas fechas suceden esas cosas? Astrológicamente son fechas donde, por ejemplo, la edad de 27, 30 años, ya más cerca, ¿no? Más cerca a los 30, 28, 29, se produce el primer retorno de Saturno. ¿Qué significa eso? Eso, Tú explícanoslo, tienes a porque si no es que no lo Saturno, entendemos. tú tienes a Saturno en tu carta natal, te voy a poner un ejemplo, en el grado 15 de Tauro, ¿no? A esa edad ese Saturno vuelve otra vez a el grado 15 de Tauro. Y cuando los planetas vuelven a sus posiciones, a la misma posición que tienen en tu carta natal, Ujú. normalmente suelen ser periodos de crisis, periodos de Ah, finales y periodos de inicio, ¿no? vale. Y eso normalmente suelen coincidir con esta época. Por ejemplo, la crisis de los 40, famosa crisis de los 40 o la crisis de la mitad de la vida, en ese caso normalmente no se suelen producir planetas, movimientos planetarios que llegan a la posición inicial donde estaba en tu carta, sino que lo que hacen es que el planeta se está moviendo en oposición, está justo enfrente del planeta, de la posición que tienen en tu carta natal, ¿no? Si tu Saturno está en el grado 15 de Tauro, en la crisis de la mitad de la vida, ese Saturno se va a estar moviendo por el grado 15 de Escorpio, que es el planeta, el signo opuesto, ¿vale? Y ahí también se producen movimientos, ¿no? A nivel interno y a nivel externo. Claro, José, entonces a nosotros nos afecta la vida según cómo se vaya moviendo arriba. Claro, ya lo decíamos antes, ¿no? Como es arriba es Es abajo. abajo. Entonces, tú tienes una carta natal
que es una fotografía fija, ¿no? Claro. Del cielo en el momento de tu nacimiento, pero los planetas siguen moviéndose y esos movimientos siguen afectando a tu carta natal. Claro. Y esos movimientos van a ir también no solamente afectándonos, sino marcando pues fases de tu vida que son importantes, como las que estamos hablando, ¿no? Fases de crisis, bueno, que ya que hablamos de esa palabra, la crisis, hay que quitarle esa connotación negativa, Sí, ¿no? por favor. A ver, no quiere decir esto que no ocurran situaciones que puedan ser desagradables o pueden ser duras de vivir, sí. Ujú. Pero la crisis al final es una oportunidad para tú Dar un salto. elevar tu nivel de conciencia. Total, yo lo veo igual. No hay desde la perspectiva astrológica, no hay otra opción que aprovechar ese acontecimiento para tomar conciencia, ¿no? Y para decir, bueno, pues voy a salir de este bucle, no voy a seguir repitiendo esto. Ya, pero ese es el momento en el que entra el ego. Bueno, Ese es el momento del ego, esa es la lucha del ego. claro, el ego siempre tiende a resistirse a los Es su cambios trabajo. y siempre tiende a querer llevar razón, ¿no? Ujú. Pero claro, todo este proceso de conciencia no es más que un proceso de diálogo con nuestro ego y decirle, mira, chico, hasta aquí hemos llegado, cambia un poco tu actitud, tu mirada. ¿Sabes qué, José? Yo pienso que tenemos un concepto del ego malo, porque tenemos al ego como enemigo. No, el ego es Pero es que, necesario. claro, pero es que el ego es el que te enseña a la evolución. El ego simplemente, yo en consulta siempre hablo con las personas y siempre le pongo el mismo ejemplo. El ego es un personaje que tú tienes Total. y es un personaje que se ha ido gestando, pues vamos a decir que el ego, vamos a relacionarlo con la astrología, vamos a decir que el ego es la manifestación de baja vibración de tu carta natal, ¿vale? Ujú. Entonces ese ego que va a estar con nosotros toda la vida, que no se va a ir. Claro, Ese ego, lo que tenemos que ir haciendo es ir educándolo. exacto. Entonces puedes tener un ego mal educado o bien educado. Entonces ese ego va a estar siempre ahí, va a querer siempre llegar a razón, va a querer siempre mantenerse en las mismas posiciones, Está el primero. va a querer ser el primero, va a querer siempre, estar siempre llamando y tirándote de los pelos, hazme caso, ¿vale? Pero simplemente es nuestro aliado, porque lo maravilloso del ego es que es nuestro campo de investigación sobre nosotros mismos. Total, es que nuestro aprendizaje. Entonces, el aprendizaje que nosotros tenemos es ir desenmascarando a este ego para ir poco a poco contactando pues, con ese yo profundo, con ese self, ¿no? Que habla, con ese yo superior, bueno, cada uno que le diga como sea, ¿no? Claro. Pero bueno, el ego va a estar siempre ahí y va a estar siempre retándonos a... Sí, pero cuando empiezas a conocerlo y empiezas a hablarle, gusta, ¿eh? Sí, claro. Gusta. Eso, Eso es es lo decir, maravilloso. lo maravilloso de una persona cuando viene a consulta es que yo le presento, mira, este es tu ego, ¿no? Y tu ego quiere esto. Y entonces ese ego es un ego que hemos dicho, donde tú le dices a la persona, mira, tú estás manifestando en una energía de baja vibración a tu Sol, a tu Luna, a tu Venus, ¿no? Esos planetas que a nivel simbólico están manifestando partes de tu personalidad, los estás manifestando de baja vibración. Vale. En el momento en que la persona toma conciencia de eso, hay algo dentro que cambia, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque yo sigo diciendo que cualquier acto de conciencia, por pequeño que sea, ya es sanador. Tú te das cuenta, pues, en ese samsara que has estado metido, o que estás metido, en ese bucle que estás metido,
Y bueno, mira, poniendo un ejemplo que ocurre mucho en consulta, ¿no? Esto ocurre mucho con las relaciones de pareja. ¿Es lo que más te viene en consulta? ¿Qué es lo que más te viene en consulta? ¿Por qué la gente te visita más en consulta? Pues mira, yo creo que hay tres temáticas básicas. Una temática básica puede ser esta, las relaciones de pareja. ¿Por qué tengo pareja? ¿Por qué siempre eh, topo con el mismo tipo de pareja, ¿no? El Ujú, mismo tipo de hombre o mujer. O por qué no tengo pareja. ujú. Otra temática, pues son personas que sí están interesadas en su desarrollo personal, ¿no? Y entonces, pues, son personas que investigan, que descubren, que lo mismo van a una consulta de, pues, de tarot, o de numerología, o de cábala, y llegan a la astrología, ¿no? También. Son personas que Es que, José, perdona que te interrumpa, cuando tú ya realmente entras en este mundo, empiezas a descubrirte, vas tocando como varias áreas para ir desarrollándote. Es como que la vida te pone esto, luego te va poniendo esto, por lo menos a mí me ha pasado. A mí sí. con la cábala a mí la cábala me transformó. Mira, yo siempre digo que a cada persona le llega la herramienta que necesita en su momento. Otra cuestión que tú lo veas, ¿no? Claro, Entonces, pues, la astrología le llega a la persona cuando le tiene que llegar, exacto, es que ni la cosa te antes llega. Mm. ni después, ¿no? Entonces, pues, la gente que viene a consulta de astrología, muchas personas dicen, mira, no sé lo que hago aquí, pero estoy aquí, y yo siempre les digo que se lo digo a cualquier consultante, incluso a esos consultantes que vienen ya desde hace años, pues a hacer todos los años su revolución solar, ¿no? Sus tránsitos, que son unos valientes, porque el hecho de enfrentarte a ti mismo ya es un proceso, es un acto de valentía muy grande, ¿no? Y encima el ponerte en manos de una persona que no te conoce, ¿no? Aunque después cuando termina la consulta dice, me conoces mejor que yo, eh, me parece un acto de valentía muy grande, pero creo que las personas llegan a estas herramientas Por un llamado porque ya están interior, ¿no? preparados para eso, Sí, un llamado para interior. seguir su proceso evolutivo. Y bueno, y quizás en un momento de tu vida, pues mira, la cábala te ha aportado lo que necesitabas en ese Ujú. momento, y si estás interesada como persona en tu proceso evolutivo, pues te metes en la cábala, profundizas, tiras del hilo, ¿no? Y a lo mejor puede llegar un momento en que esa herramienta pues no te aporta ya lo que necesitas y te Claro, llega claro, otra. claro. Sí, sí, Y, sí, sí, y- y sí. me parece maravilloso. No me gustan lo- l- los extremos en esta cosa. No, no. Mm, La conciencia tiene tantas posibilidades de desarrollo, pues que hay que abrirse a lo que la vida te ponga. exacto, Llámese exacto. astrología o lo que sea. Y retomando un poco el último aspecto que me decía, pues sí, las parejas es una temática, las personas que están muy interesadas, sí, y después, pues hay personas que llegan, muchas personas que llegan en momentos de crisis fuerte, ¿no? Personas pues, que, pues, Emocional hablamos, ¿no? en todos los sentidos, es decir, hace poco, pues hará, pues prácticamente hace un año, ¿no? Sí, estamos, sí, un año o un año y medio, llegó una persona a consulta y bueno, y te voy eh, como no la conoce nadie, estamos hablando de una persona que es mm, doctora, que es la decana de una facultad de enfermería en una universidad top de Estados Unidos, y que te llega a consulta porque un año antes su hijo había muerto. Es un momento de crisis fuerte.
o te llega una persona pues que ha perdido su trabajo de un día a otro, o te llega una persona que pues que viene con una relación desde hace 15 años y esa relación se va a- 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 Al garete, ¿no? al garete Qué raro. sin saber por dónde vino eso, ¿no? En esos casos, yo creo que ahí eh, no hay que apelar a eso que decíamos antes, ¿no? Hablar del ego. No hay que apelar a la pregunta que le gusta más al ego, que es ¿por qué? Sino para qué. Porque el ego, esa pregunta es la que se hace, ¿y por qué? Y Claro, entonces ahí ese es por qué, donde él se él se queda. riega, claro, él se riega y entonces ya te metes en el papel de La víctima o te metes en el víctima. papel de la queja o ¿no? Exacto. Y te metes en el culpar a lo de fuera, ¿vale? Que no digo que en un momento determinado, pero en esa consulta, y en el fondo en todas, ¿no? Pero en esas consultas que estamos hablando de este tipo de personas, es muy importante hacerle ver el para qué, ¿no? El Exacto. para qué te está ocurriendo esto. Y ahí es donde tiene mucho significado, pues, todo el estudio de los tránsitos planetarios que está viviendo, el ver cuáles son sus ciclos planetarios personales, ¿no? El ver, para mí personalmente hay un ciclo que marca nuestra vida, que es el ciclo Sol-Luna, ¿no? Es un ciclo eh, que en realidad es un ciclo muy sutil, ¿no? Eso te lo iba a preguntar yo, lo del sol-luna, quería Es un preguntártelo. ciclo muy sutil ese ciclo, pero que, bueno, cuando después hablas en consulta con la persona, eh, esa persona toma mucha conciencia de su vida, de los ciclos que ha tenido su vida, ¿no? El ciclo Sol Luna es un ciclo de 30 años, ¿no? Pero no corresponde con tu edad biológica, ¿no? Hay personas que ese ciclo lo comienzan a edad más o menos temprana, otras Pero personas. ¿qué no influye exactamente el sol-luna? ¿Cómo no influye Ese ciclo ese personalmente es un ciclo? ciclo es el ciclo que se calcula con tu sol y tu luna progresada, ¿no? Es una técnica astrológica y en realidad ese ciclo es el que va guiando nuestra vida. Es un ciclo muy sutil, ¿no? No es tan palpable como pueden ser los tránsitos planetarios, ¿no? Que cuando eh, vemos vídeos en YouTube, nos hablan de los tránsitos, ¿no? Este tipo de cosas que ahora, por ejemplo, pues se habla en estos últimos años mucho de la entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Ahora mismo, pues Neptuno y Saturno que están retrógrados en Piscis otra vez, eso es una parte, digamos que un poco más externa. El Ye- otro ciclo es un ciclo muy sutil. Pero ahora mismo lo que estamos en el tránsito de Acuario, ¿no? Ahora mismo estamos entrando en la era de En Acuario, la era de ¿vale? Acuario. Entonces, claro, estamos en un periodo, tenemos mucha suerte, todo lo que estamos viviendo esto, Es porque que no, es que estamos, yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo. bueno, estamos comenzando una era y Estamos ten en comenzando una cuenta era, pero que es que la gente no lo sabe. una era más o menos son unos 2000 años. Entonces, claro, Exactamente. nosotros tenemos la suerte de estar viviendo, de estar en ese tránsito del final de la era de Piscis, ¿no? Y ya el comienzo de la era de De Acuario. Acuario. Y claro, Y eso influye a nivel planetario, ¿no? hombre, claro, imagina. Evidentemente. Ahora mismo, mira, con ese tránsito, mira, fíjate, estamos comenzando, ¿no? Pero mira, fíjate cómo ha irrumpido la inteligencia artificial en nuestras vidas, Eso es lo que yo te quería. ¿no? Ahí es donde yo quería ir. Porque lo que yo veo que con la era de Acuario va todo muy rápido, José. Sí, Acuario, Va Acuario, todo muy rápido y no estamos siendo conscientes de lo rápido que estamos evolucionando. sí, 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 no, Acuario está regido por Urano, ¿no? Entonces estamos hablando de la máxima velocidad mental y que todo, y en una apertura a los cambios
es que va a ser brutal. Es decir, Es que va a ser brutal. es que estamos comenzando y mira, vamos a poner un ejemplo con el tema con un tema básico para las personas, las relaciones de pareja, ¿vale? En este tránsito es cuando se han empezado a hablar, por ejemplo, de las relaciones poliamorosas. Eso no se planteaba hace unos años. Es imposible. Pero claro, Acuario es ¿qué es? Acuario es un signo rebelde. Acuario es la energía de la rebeldía, es la energía del cambio, es la energía de salir de lo conocido, es la energía de apertura. De la zona de confort, ¿no? Es salir de Claro. la zona de Entonces, confort. claro, fíjate cómo ahora cada vez más las relaciones de pareja ya no estamos hablando de una relación estándar, monógama, como por ejemplo han tenido nuestros padres, ¿no? O la mayoría de nuestros padres, ¿no? Ahora, si te fijas, hay cantidad de opciones de estar en pareja y parejas que pueden tener una relación estable, pero por ejemplo cada uno vive en su casa. O parejas que ahora, personas que ahora ya no se ven obligados a mantener una relación de pareja porque, por lo que diga la sociedad, por lo que diga la familia, por lo que... No, es decir, estamos en un proceso de apertura a un cambio total en todos los campos. Qué maravilla todo lo que nos está explicando José. Oye, yo espero que os esté gustando, porque yo estoy alucinando. Y José, eso nos está influyendo también en la conciencia. Esta evolución de Acuario, porque yo estoy viendo que hay mucha gente que está despertando. Sí. No me gusta decir la palabra despertar. No, pero hay mucha gente que está tomando contacto con esa necesidad de tomar conciencia, de darse cuenta de que no quiere seguir en ese samsara, ¿no? No quiere seguir repitiendo pues, comportamientos o no quiere seguir metido en una rueda mental de creencias, de ideas que han llegado a un momento en el que están cansados. Es que yo creo que la persona que esté siendo consciente en este momento de lo que estamos viviendo puede llegar a ser muy feliz. Es que estamos viviendo un tránsito súper bonito, por lo menos yo lo veo así, o yo lo estoy sintiendo así. Sobre todo lo que yo pienso que ahora mismo lo que nos está planteando todo este inicio de la era de Acuario, el mensaje que le está dando el cosmos, que nos está dando el cosmos es: ábrete al cambio. Quítate los miedos. Ábrete al cambio. Y pienso que nos está pidiendo el cosmos que seamos capaces de ampliar nuestra capacidad de adaptación a los cambios. Sí. Y que si te propone la vida salir de un trabajo que ya no te satisface, pues que salga. No quiere decir que pegues un portazo y te vayas, no, pero bueno, a lo mejor necesitas, a lo mejor una Aries pega un portazo y se va. Yo lo he necesitado. ¿No? Claro. Es que yo lo he hecho. Claro, entonces... Es que yo ha llegado un momento de mi vida en el que me sentía que necesitaba algo más. Necesitaba algo más y mira dónde estoy hoy por hoy. Sí, sí. Y estoy súper feliz, que de eso se trata. Que sí. De alinearte con tu ser y ser feliz y no tener miedo. Sí, es eso. Es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, ahora sí... yo ahora tengo muchísimas consultas de personas que... unas que se están resistiendo al cambio y están buscando respuestas, ¿no? Y por eso vienen a consulta. Y otras personas que ya han visto ese cambio y que a lo mejor vienen a decirte por dónde, ¿no? Y ahí entra la riqueza de la carta natal como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Porque, a ver, pues si eres Aries, pues mira, a lo mejor si en tu carta hay mucho Aries, hay mucho fuego, pues precisamente un puesto de funcionario quizás no sea lo tuyo, ¿no? Quizás lo tuyo sea eso, trabajar de manera independiente, sí. abrir caminos, sentirte libre para hacer lo que quieras, ¿no? Pero claro, a lo mejor
en ese camino que tú, por ejemplo, ahora estás iniciando, me viene una persona pues que es Capricornio o tiene mucha energía de tierra. Y eso son personas que están buscando muchas veces seguridad. Vale, vale, pues si llevas en tu trabajo 20 años, quizás no tienes que dejar tu trabajo. Quizás a lo mejor lo que tienes que hacer es aprovechar esta energía de renovación que hay y optar, por ejemplo, dentro de tu trabajo a una escala superior, por Exacto, ejemplo, exacto. ¿no? Entonces ahí es donde encuentra mucho significado la carta natal como herramienta de autoconocimiento. No puedes ir en contra de tu ADN. No puedes ir en contra de tu ADN energético. Entonces, conócelo y a partir de ahí, pues lleva eso aquí a la Tierra, porque estamos en la Tierra, no estamos en el cosmos. Sí, Somos parte del cosmos, exacto. pero estamos viviendo aquí, en un plano terrenal, y los procesos de conciencia aquí en la Tierra están vinculados pues a eso, a las experiencias que tenemos aquí, a los acontecimientos que nos toca vivir, a las relaciones que tenemos con las personas. Es que, José, yo creo que el humano viene aquí a experimentar. Yo creo que esta es la escuela más difícil que hay dentro del cosmos. Yo no sé lo que habrá por ahí, pero yo te puedo decir que esto es un grado Bueno, duro. ya afortunadamente la ciencia se está metiendo en temas delicados en este sentido, ¿no? Menos mal, menos mal. Hay muchos estudios, por ejemplo, eh, de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y ya te cuentan, y esas personas te cuentan experiencias que para la ciencia hace no mucho, e incluso sigue ocurriendo, pues no se podían contar, ¿no? Porque eso, no, Es que la sociedad te ponía de loco. claro, Hoy en día ya, poco poco a poco está ese proceso de claro, apertura que estamos hablando, ¿no? Y que a todo esto nos va a llevar, pues, esta era de Acuario a eso, nos va a llevar a eso. Es que nos está llevando a claro. eso. Entonces, pues, ¿qué ocurre con ese tema? Pues lo mismo que antes la astrología era un tema de unos pocos, pues hoy en día muchísimas personas utilizan la astrología como una herramienta de conciencia, ¿no? De querer entender quién soy, por qué soy así, eh, por qué me ocurre esto y qué enseñanza me está planteando la vida con esta experiencia, con este acontecimiento, con esta ruptura de pareja, con este cambio de trabajo, con este cambio de lugar, ¿no? Hay muchas personas que se están abriendo a eso. Y claro, eso no es por casualidad, ¿no? Porque la Hombre, casualidad no no existe. existe. Es que Acuario, gracias a Dios, nos está llevando a ese punto. Porque, José, eso siempre ha sido como un tema tabú, ¿vale? El tema de si tú tienes visión, de si tú tienes conexión, de lo que es las clari. Antes se tenía muy oculto y no se decía, porque te tomaban por loco. Pero ya hoy en día, ¿quién realmente de persona cercana no ha tenido un caso? Yo creo que ya no es de personas cercanas, sino nosotros mismos. Claro, sí, sí, Lo sí. único que ocurre es que como eso, el mensaje que siempre te han dado es que eso no es verdad, que te calles, ¿no? Ese tipo de Exacto. cosas, ¿no? Yo te puedo hablar a nivel personal. Yo soy Piscis y soy Sol, Venus y Mercurio en Piscis. Eso es una carga transpersonal muy grande. Y yo desde pequeño, pues he tenido una sensibilidad diferente a la de los demás. Ni mayor ni menor, sino diferente. Y, y sentía cosas y percibía cosas que otros no veían. Y podía ver a un compañero de colegio, podía sentir a un compañero de colegio que estaba sufriendo y quizás ese compañero podía estar tranquilamente jugando en el patio del colegio al fútbol o a lo que sea, pero yo tenía esa Y tú percepción, sentirlo. ¿no? Entonces,
eso se... Claro, yo ya tengo una edad en ese sentido y en mi época, yo nací en los años 70, yo empecé a tener mucha percepción de estas cosas en los años 80. En los años 80 esto estaba negado, esto era un Claro, tema claro, tabú. tabú. Tabú en tu familia, tabú en todos lados, ¿no? Y eso fue un poco también lo que a mí me llevó a investigar pues esos lenguajes que hemos hablado antes, ¿no? Que te acercan a una realidad más elevada que tú, a realidades o a mundos sutiles que en verdad es acercarte a una concepción energética, ¿no? De la vida. Eso sí lo tiene la ciencia ya muy claro, todo es energía, ¿no? Pero hoy en día que se habla mucho de la física cuántica, etcétera, Maravilloso, claro. para un astrólogo la física cuántica no le cuenta nada especial, porque eso ya lo sabes. Ujú. Ya sabes que tú formas parte de un todo y que eres una parte integrada de un más grande, de un todo más grande que tú, y que ese todo te influye y que tú también influyes a ese todo y que todo está unido, entrelazado, ¿no? Por eso esta era de Acuario es la era de la red, ¿no? Y qué analogía más bonita que la red de Internet, ¿no? Donde todos Estamos estamos conectados, unidos, todos estamos estamos conectados, conectados. ¿no? Vale, esa red, eh, digamos que puede ser un simbolismo de la era de Acuario, ¿no? Que todos estamos conectados, que todos estamos unidos unos a otros, para bien y para mal, ¿no? Claro, todo depende al final Para bien y cómo para lo mal, uses. ¿no? Pero que sí, que esto es energía, que esto es vibración energética y Y que la vida es maravillosa, José. que la vida es maravillosa y que estamos aquí, como decíamos antes, para experimentar y que a través de esa experiencia ir tomando Llegues a tu conciencia ser. de nosotros mismos para ir un poco dándole menos importancia a ese ego y educándolo para darnos cuenta que también dentro de nosotros todos compartimos un ser interno que es a donde vamos, ¿no? Exactamente. Y José, quiero que nos expliques cuando nosotros nacemos, si nacemos lunes, martes, miércoles, jueves, según el día de la semana, ¿qué nos influye el día de la semana en nosotros? El día de la semana es un día que nos influye muchísimo, mucho más de lo que nos parece, Pues ¿no? cuéntanoslo. Entonces, pues eh, los días de la semana están asociados todos a un arquetipo planetario Atentos cada uno al vuestro, ¿eh? Dínoslo todo, José. y entonces eso pues sí, te influye y te acompaña siempre, haciendo un recorrido muy rápido, ¿no? Porque hay, pues mira, el lunes, ¿qué ocurre con las personas que nacen el lunes? Las personas que nacen el lunes tienen un don natural para cuidar de otros, ¿no? Ajá. ¿Vale? Pero se olvidan de sí mismos, de cuidarse a sí mismos, ¿no? ¿Cuál sería su camino evolutivo? Pues ir aprendiendo a cuidar de sí mismo y no que dejen de cuidar a los demás, sino que ese don de cuidar a los otros también Se lo se apliquen. lo apliquen a sí mismos, ¿no? Esto de una manera muy resumida. ¿Vale? Una Marte. persona que nace en Martes, es una persona que va a estar muy vinculada a una energía muy masculina, ¿no? Martes está asociado al planeta Marte, energía masculina, tú lo sabes, Aries, como Aries que eres, energía masculina, de deseo, de quiero esto y voy a conquistarlo, ¿no? Entonces una persona que nace en Marte normalmente en la primera parte de su vida puede que tenga esta energía un poco capada, ¿no? Que esa energía de ir a por lo que quiero
no la tenga lo suficientemente desarrollada porque en su sistema familiar se lo han coartado, ¿no? Y su camino de vida ahí es ir tomando conciencia de esa energía y convertirse poco a poco en una persona independiente, que sea capaz, que tenga muy claro qué objetivo quiero en la vida y luchar e ir a por ese objetivo, ¿no? Miércoles, Mercurio. Las personas que nacen en miércoles muchas veces tienen mucha temática con sus hermanos, ¿no? Pueden ser personas que, normalmente suelen ser personas que tienen hermanos mayores, ¿no? Y ahí hay una temática muy importante de estas personas, que es la temática de la persona que siempre se está adaptando a los demás, como hace un hermano pequeño para pues conseguir que su hermano mayor lo deje de ir de fiesta con él, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces la temática de la adaptación es una temática muy importante para estas personas. Es muy importante que analicen qué lugar ocupan en su sistema familiar a nivel de hermanos, ¿no? Y hay muchas temáticas con el tema hermanos de las personas de miércoles. Y otra temática que le ocurre mucho a las personas de miércoles es que no suelen encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Es como le ocurre a un hermano pequeño, que si estuviesen sentados en este sofá, papá, mamá y tres hermanos mayores que yo, tú al final como pequeño no sabes dónde te vas a poner, porque si te pones allí te dice tu hermano, no, de aquí te quitas. Si te vienes para acá, te dice tu otro hermano, no, déjame en paz, que estoy aquí. No sabes cuál es tu lugar en el mundo. Entonces es una temática, el encontrar su propio espacio personal, es una temática que es clave para estas personas. Claro, fíjate lo que estás comentando y cómo te influye a ti, porque es que si siempre te han estado rechazando y quitando, tú inconscientemente claro, vas evolucionando como persona así, sin encontrar tu sitio. Ahí está, esa es la analogía un poco de las personas que nacen en miércoles. Y entonces tienen que encontrar su propio espacio. Claro, pues señores, ¿os está gustando? Espero que sí. Vamos con el jueves. Jueves. Las personas que nacen en jueves normalmente en la primera parte de su vida, cuando hablo de primera parte casi que me voy a los 40 años, ¿vale? Porque es ahí en esa crisis de mitad de la vida cuando la persona empieza a tomar de una manera mucho más evidente conciencia de sí mismo. Las personas que nacen en jueves al principio de su vida normalmente suelen vivir una vida un poco en dientes de sierra, ¿no? Se crean unas expectativas muy altas con lo que sea, ¿no? Y cuando consiguen eso, se llevan una decepción y se van abajo, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Una persona que nace en jueves que idealiza a otra persona. Ah, mira, es que yo idealizo a un ídolo que él tenga y tiene la oportunidad de conocer a ese ídolo, por las circunstancias que sea. En el momento que conozca a esa persona le va a decepcionar. Y entonces esa decepción es un proceso de bajada, de caída, se me cae este ídolo, ¿no? Se me derrumba el mito. Se me derrumba ese mito, ¿no? Pues eso con cualquiera, con un trabajo. Ah, pues mira, he luchado durante mucho tiempo con ser bombero, ¿no? Y me he sacrificado y me he entregado y he soñado siempre y qué bonito va a ser bombero y cuando sea bombero. Y después cuando es bombero se da cuenta que sí, que su trabajo está bien, pero que todas esas cosas, esas paranoias, ideas que él se había montado... Entonces son personas que cuando llegan donde quieren ir, quieren más. Sí, es que esa es la gran... No son conformistas. Es la gran mentira que tiene. O sea, he llegado aquí, ya lo tengo, ¡boom! Ya está, ¿no? No, en este caso no es eso, sino es, he llegado aquí y
esto me decepciona y entro en un proceso y me caigo, ¿no? Y después me busco otra, me monto otra historia en mi cabeza para empezar otra vez ese proceso de ilusión, de expectativa, de no sé qué. Vale. ¿Por qué suele ocurrir esto con estas personas? Porque normalmente lo que han hecho estas personas en su infancia es idealizar a un grande. Por ejemplo, han idealizado a su padre, Ajá. han idealizado a un hermano mayor, ¿no? Y siempre se ha producido un proceso de decepción con esas personas. Entonces las personas que nacen en jueves muchas veces lo que hacen es buscar a ese referente fuera. Ah, ok, Y siempre ahora buscan vamos a un entendiendo. hermano mayor fuera, pero siempre, cuando encuentren a ese hermano mayor, siempre van a tener un proceso de decepción en un momento dado. ¿Para qué ese proceso de decepción? Para convertirte tú en tu propio hermano mayor, Claro. ¿vale? El jueves está regido por Júpiter y Júpiter es nuestro guía interno. Entonces, Ajá. tú vas a llevarte muchas decepciones con esos mayores que tú vas a considerar tus propios guías y ese proceso de decepción te va a llevar a ir contactando tú con tu propio guía interior y tú ir abriendo tu propio camino de vida sin tomar referentes externos. O sea, jueves, os ha dado un ritual aquí para jueves que no vea. Vamos con viernes. Viernes, regido por Saturno, por Venus, viernes. Una temática básica de viernes son las parejas, las relaciones de pareja. ¿Vale? Eso es una temática básica. Y otra temática básica de la persona que nace en viernes son los procesos de autoconfianza personal. ¿Vale? Okay. Las personas de viernes normalmente suelen ser personas que no confían mucho en sí mismas. ¿Vale? Y la vida le va a ir poniendo experiencias para que vayan aprendiendo a tener esa propia confianza. Por eso muchas veces las personas de viernes buscan a una pareja que les aporten esa confianza, que le den esa seguridad. La ¿no? seguridad que ellos no tienen. Vale. Pero ahí va a surgir procesos de decepción con esa pareja porque no le va a aportar eso. Y no le va a ocurrir una vez en la vida, le va a ocurrir varias veces para que esa persona vaya interiorizando y confiando en sí misma. Y otra temática muy importante en cuanto a la relación de pareja es que las personas que nacen en viernes tienen un modelo de pareja que es el modelo sistémico, ¿no? El modelo que vienen de sus padres. Y ellos tienen que aprender a crear su propio modelo de pareja, ¿no? Imagínate que sus padres han tenido una relación de pareja y te la voy a poner al contrario. Sus padres han tenido una relación de pareja muy abierta, ¿no? Y por circunstancias, ¿no? Ellos van a intentar repetir ese modelo de pareja, pero no les van a funcionar, porque son ellos los que tienen que crear su propio modelo de pareja según ellos lo sienten, no tomando como referencia el modelo de sus padres de pareja. Claro. Entonces ahí hay... Las personas que nacen en viernes ahí tienen, sobre todo el ámbito de las relaciones de pareja, suele ser un ámbito de trabajo a nivel de conciencia muy, muy, muy grande, muy grande. Muy bien. ¿Y sábado? Sábado. Ahí entro yo. Vamos a ver. Entonces nos aportarás más información que yo incluso. Compórtate bien, por favor. Vale, sábado está regido por Saturno, ¿vale? Que es el planeta de los procesos de maduración, ¿vale? Entonces la persona que nace en sábado, lo primero que le va a ocurrir es que en un momento determinado su figura paterna le va a decepcionar, ¿vale? Por los motivos que sea. Y en una primera parte de su vida, las personas que nacéis en sábado, lo que hacéis muchas veces es asumir muchas cargas y muchas responsabilidades, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel personal, en el trabajo, ¿no?
Ujú. Asumís muchas cargas que no os corresponden para un poco recibir ese reconocimiento de la figura paterna que no recibisteis, ¿no? Ajá. Llega un momento en que os vaya a cansar de eso, os vaya a cansar. Y lo que vaya a empezar es a construir vuestra propia vida, vais a madurar mucho y entonces vais a asumir la responsabilidad de vuestra propia vida, ¿no? Y entonces ahí te vas a convertir en tu propio padre, ¿no? Y vas a asumir que tienes que ganarte la vida por ti mismo, que tienes que asumir los errores que tengas, tienes que asumir esa responsabilidad, ese tipo de cosas. Son procesos, sois personas que muchas veces no tenéis vidas fáciles, porque, porque tenéis siempre la sensación de que estáis topando siempre con la misma piedra, ¿no? Pero llegáis sobre todo ya a partir de la mitad de la vida, empezáis a ver la vida con otros ojos y empezáis a disfrutar de la vida de otra manera muy diferente, muy distinta, más calmada y sobre todo dándoos cuenta que no tenéis que ir a salvar a nadie ni asumir cargas que no os corresponden. Pues te puedo decir que tal y como la has descrito, me veo un poco reflejada. Claro, ahora eso es lo que hablamos. Ahora todo esto hay que conectarlo con la carta natal, ¿no? Porque ahora hay que ver dónde. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ese Saturno, pues lo tienes, por ejemplo, en la casa 4, ¿no? Esa persona, todo esto lo vamos a aplicar y ella seguramente es una persona que ha asumido muchas cargas en su familia. A lo mejor son personas que están cuidando a su madre hasta el final de sus días. O son personas que tienen una vida y en un momento determinado de la vida pueden dejar todo, pueden dejar incluso su trabajo para ir a acompañar a su madre en los últimos años de vida o no. Claro, eso ya hay que conectarlo directamente con la carta natal. Domingo, el sol. Vamos al domingo, vamos al domingo. El sol, el domingo, personas que nacen en domingo, como su planeta regente, vienen a brillar, Oh, qué bonito, ¿vale? domingo. Pero claro, brillar no es fácil, ¿vale? Hay Entonces que pulir primero, hay que ¿no? pulir Hay que mucho. pulir Entonces, pues, primero. las personas que nacen en domingo, en la primera parte de su vida, lo primero que le ocurre es que tienen un proceso de decepción con su padre, por el motivo que sea. Entonces la figura paterna le decepciona, igual que ocurre con las Con personas que sábado. nacen en sábado, y eso les obliga a empezar a construir su propio camino de vida, ¿no? Y construir su propio camino de vida como hace el sol, es decir, con lo que ellos sienten de corazón. Entonces ellos, si la vida me dice que yo tengo que ir por aquí, me lo dice mis tripas, yo voy por ahí, ¿no? Y si la vida en un momento dado me dice que ahora cambio, me tengo que ir por aquí, es por aquí. Es el día más difícil, porque en eso estamos todos, ¿no? En construir nuestro propio camino de vida. No es fácil. Las personas que nacen en domingo muchas veces no tienen vidas fáciles. A lo mejor a nivel externo pueden tener todo el brillo que quieran y tener éxito profesional pero a nivel interno no. Uy, pues eso es lo principal. Entonces, si te pongo un ejemplo de hace poco, vino una chica que nace en domingo y tiene mucho éxito. Es decir, ha sido la heredera de la empresa de su familia, ha modernizado la empresa. Yo creo que su padre
desde donde la esté viendo, estará súper orgullosa de ella, Qué bonito. pero ella no, porque ella no quería dedicarse a eso. Entonces, claro, está Ella contra no su... ha seguido el instinto de su sol, ¿vale? Ella no ha seguido eso. Pero la vida le está empujando a eso. Tú no puedes ir en contra, como hablamos, de tu ADN energético. Total. Además, esta persona, además de eso, es Leo, es decir, doble sol. Y recuerdo que vino a consulta y me dijo, es que yo no quiero ser esto. Pues suéltalo. Es que eso no es lo que yo siento, que nunca he querido ser esto, que yo he asumido eso pues por presiones familiares, etcétera, etcétera, pero su verdadero sueño es ser modista, Fíjate. ¿no? Y es curioso porque tiene tiene una habitación en su casa donde cose. Y bueno, está en ello. Cuando salió de consulta vio claro muchas cosas y claro, como yo le comenté, tienes una parte muy importante, es decir, has recorrido un camino con tu sol, que ha sido toda esa experiencia de la empresa familiar, de lo que significa pues un negocio, ¿no? Conocer eso a nivel interno, ¿vale? Pues, ¿para qué te ha servido eso? Para ahora tener ese conocimiento y aplicarlo a lo que verdaderamente tú sientes. Porque claro, Alinearse como con su buena ser. Leo no va a ser una modista de barrio, no por nada, sino porque ella necesita Brillar. brillar más. Y bueno, ya veremos, El le resultado. seguiré el camino. Qué bueno, Pero José. las personas de domingo tienen que hacerle mucho caso a lo que le dice sus tripas y seguir ese camino. Qué bien. José, ¿cómo llegaste al mundo de la astrología? Porque me imagino que es como hemos hablado antes, que llega un momento en el que te llegan las cosas, topas con eso. ¿Desde pequeño? ¿Algo más mayor? Cuéntanos. No, desde pequeño yo tuve la suerte de vivir en un sitio que en aquellos tiempos estaba rodeado todo de campos, ¿no? Entonces, una cosa que sí era verdad, que cuando llegaba el verano, yo iba a dormir con mi padre muchas veces a la terraza de mi casa, ¿no? De nuestra casa. Y recuerdo que muchas veces mi padre dormía y yo me quedaba mirando arriba y yo decía, ¿qué pasará allá arriba? ¿Qué Porque yo hay ahí decía, algo arriba? tiene que pasar, ¿Qué ¿no? hay? Pero bueno, son sueños de niños, ¿no? Y después recuerdo que, bueno, pues ya con 15, 16 años recuerdo que me compré un libro que se titula Los signos del zodiaco y su carácter, de Linda Goodman, que era un libro que se editó, que se publicó, si yo no recuerdo mal, en el año 81. Y estuve mucho tiempo jugando con ese libro, Ujú. porque claro, yo decía, a ver mi mamá, ¿qué es? ¿No? Y mi mamá es Piscis, ¿vale? Y yo me leía todo Piscis. Y decía, pero pues verdad, pues mira, esto le ocurre a mi mamá, pues esto no. Pues. A ver, mi hermana, ¿qué es? Mi hermana es Tauro, yo me leía todo Tauro, ¿no? Y así, pues yo iba, como buen Piscis, yo era muy introvertido, pero yo no sé cómo me la ingeniaba para averiguar qué era, a lo mejor un compañero del colegio, ¿no? Y, vale. Y era como un juego para mí. Y bueno, pero eso hacía, como buen ascendente acuario que soy, he hecho muchas cosas en mi vida, pero eso estaba siempre como latente ahí, ¿no? Y ya después, pues esto que te contaba antes, pues a mis 33, 34 años, ahí sí me metí de lleno porque sí llegó un punto en que necesitaba entender cosas, ¿no? Necesitaba entender por qué me habían ocurrido determinadas cosas en mi vida, necesitaba entender por qué era como era, porque yo recibía una información de mi entorno familiar,
grupo de amigos y esto, yo decía, pues yo no soy eso. ¿Cómo esta gente me ve así si yo no soy eso? Y bueno, ahí a través de una persona pues me fui a un astrólogo, me hice mi carta natal, ese astrólogo me dijo cosas y ahí ya fue cuando me picó el gusanillo. Y entonces ya me metí de lleno en, en este mundo de la astrología, empecé a investigar mucho más, he hecho una formación autodidacta, prácticamente toda mi formación ha sido autodidacta, de leer muchos libros, de rellenar muchas libretas escribiendo, de pensar, de reflexionar, de por qué, ¿no? Evidentemente, pues aprovechando, ¿no? Pues esta era, esto que tenemos, ¿no? Con internet, que te permite, pues, escuchar a otros astrólogos, contrastar opiniones, y después, pues, ya empecé a meterme más, pues, a formarme con astrólogos que para mí, con Silvia Neira, que digamos mi astróloga de referencia, ¿no? Otra Piscis. Aproveché la pandemia para irme a una escuela de astrología simplemente para ordenar todo lo que tenía yo en la cabeza y ya llevaba desde el 2008 yo estoy haciendo consultas, ¿no? Antes hacía consultas, antes le leía la carta a mis amigos por, ¿no? Como un juego, ¿no? Pero yo veía que la gente, que eso llegaba, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí empecé a estar de lleno y bueno, y ya después pues, conocí hace 3 o 4 años a un astrólogo maravilloso, Eliseo Gallardo, un astrólogo español de Mallorca, que digamos que fue como un máster en, en interpretación, en visión, ¿no? Aprendí mucho de él aprendí todo este tema de los días de la semana, ¿no? Él tiene un método de análisis, de interpretación de carta natal que solamente utiliza él en todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo lo aprendí con él y a partir de ahí pues hubo un cambio muy grande en lo que las personas se llevaban de la consulta, ¿no? Ahí digamos que yo llegué a sentirme pleno porque yo veía que yo entregaba a la persona eh, mucha información para que esa persona empezase a tomar conciencia de una manera mucho más profunda de sí mismo o de lo que le estaba ocurriendo, del momento vital que está viviendo. Y bueno, ese ha sido un poco mi recorrido y ahora mismo pues la verdad es que estoy muy centrado en las consultas, hay gente que me propone hacer formación, pero no me apetece, me llena mucho más la consulta, el intercambio El tú uno a a tú, ¿no? uno, El tú me a llena tú. Ujú. muchísimo eso. Y estoy contento ahí, estoy contento sobre todo porque me doy cuenta que estoy entregándole a las personas algo que les está ayudando. Estás entregando valor. Claro, y eso es una satisfacción interna muy bonita, ¿no? El ver a personas que a lo mejor llegan a consulta muy desorientadas, perdidas, por el motivo que sea, ¿no? Y que cuando salen de consulta te dan las gracias simplemente porque les has aportado un poco de claridad, ¿no? A su momento de vida, que le has dado a lo mejor solamente ha sido una frase en la consulta, pero Una eso pincelada. ya le ha ayudado, ¿no? Como me decía una persona, a encajar una pieza del puzzle que le faltaba y a partir de ahí ya, Brillar, ya, 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 lanzar. ya tú sigues Mm, adelante. Entonces mm. eso me gusta Es mucho, que, José, me aporta mucho. es que yo creo que no hay cosa más bonita que hacer, por ejemplo, lo que tú haces, poder ayudar a los demás
abrir ese campo que tiene ahí en ese momento bloqueado y poder coger un poquito de luz, ¿no? Yo, En su yo, vida, eso es... yo pienso que ahora vivimos un momento muy complicado en el sentido de hay mucha información, estamos como saturados de tanta información, ¿no? Y no sé, por ponerte un ejemplo, llegan personas a consulta y pues porque han visto muchos vídeos de YouTube, de astrología o han esto, y después llegan a consulta y cuando terminan te dice, esto no tiene nada que ver con lo que te dice o en YouTube. Eh, no sé, yo creo o la sensación que yo tengo ahora es que hay una necesidad de claridad, ¿no? Mm, Hay una necesidad de concreción, ¿no? Porque estamos tan bombardeados de información por todos lados, ¿no? Eh, que yo siento que las personas necesitan, o cuando vienen a consulta, necesitan, ¿no? Ese tiempo de parar, de centrarse en sí misma, en la temática que sea, y, y limpiarse de tanta de todo lo que llevamos información y arrastrando, lo que lleva José. y tener un momento de tranquilidad, de paz, de conciencia, de darse cuenta de eso que hablamos, ¿no? De por qué estás viviendo esta situación, el para qué la estás viviendo y ese momento de tranquilidad, de tomar conciencia, al final te va aportando una paz interna, ¿no? Que yo creo que al final es lo que todos vamos buscando, Vamos ¿no? Un buscando poco eso. de paz interna, ¿no? Como decía Antonio Gala, ¿no? Decía, yo no aspiro a ser feliz, ¿no? Yo aspiro a estar sereno a nivel interno, ¿no? Y pienso que estamos muy faltos de esa serenidad interna y que muchas personas cuando vienen a consulta, probablemente el mayor regalo que se lleven de la consulta es sentirse más tranquilo a nivel interno, simplemente por ordenar un poco y Ese por, puzzle, ese y por, puzzle. y y por tomar un poco de conciencia de sí mismo, de las cosas, de ese samsara donde están atrapados y de cómo pueden salir de ese samsara y de entender un poco el sentido, ¿no? Que tiene pues, lo que están viviendo en ese momento de su vida. Qué bonito, José. Yo espero que os esté gustando la entrevista de José y que os esté aportando Sobre mucho todo valor. que le estemos aportando Valor. un poco de luz a Sí, todo sí, esto. de eso se trata, es lo que te he comentado al principio, José. Yo lo hago por mí y si luego lo puedo exponer al mundo y que a alguien que haya ahí le pueda venir bien y pueda coger, como tú dices, una pincelada, Sí, sí, se al trata de final, eso. al final nunca sabemos eh, lo que necesita el otro. Lo Claro, que necesita el otro lo sabe el otro. claro. Entonces, pues muchas veces cuando me preguntas, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? A mí muchas veces me da hasta cierta vergüenza decir que me dedica, que soy astrólogo, porque es, me parece una palabra tan grande, ¿no? Es decir, el poder o el tener la capacidad de interpretar un mensaje que te da el cosmos. Y es que son mensajes. Entonces yo muchas veces les digo que lo único que hago es, voy a decirte las respuestas que tú tienes dentro de ti y que tú todavía no has visto. Entonces yo lo único que hago es que acelero tu proceso de conciencia un poco Qué bueno. y ya está. Y nada más, es que no puedes hacer nada más. Es darle una información, es darle respuesta a aquellos que le está preocupando, que le está afectando en ese momento y que eso le pueda servir y aportarle un grano de conciencia. Ese grano de conciencia ya te va a dar tranquilidad, ya te va a dar serenidad y ahora tienes que seguir tú, ahora ya sigue tú adelante.
con esa información que yo te he dado. Sigue. Yo te voy a dar toda la información, pero ahora eres tú, porque ese ADN Es que es tu energético eres trabajo, tuyo. es que es tu trabajo, Es tu claro. ADN, no es el mío. Yo lo único que hago es Tú eres un descifrártelo. canal, tú eres un Sí, canal de información, sí. somos canales de información. La interpretación de una carta natal tiene una parte técnica, ¿no? Evidentemente. Pero después, claro, hay tantas interpretaciones como astrólogos, ¿no? Recuerdo que una vez contaba Silvia Neira que en su escuela de astrología pues ponían a una persona y pasaban a lo mejor varios estudiantes de astrología haciéndole la interpretación. Y claro, cada uno hacía una interpretación no Claro. diferente, sino era una interpretación que a lo mejor uno ponía más énfasis en una cosa, otro en otra, ¿no? Pero después hay una parte que evidentemente somos energía, ¿no? Entonces, pues hay una parte de toda esa interpretación donde hay mucho de intuitivo, hay mucho de... Claro, yo te hablo desde mi sol en Piscis, ¿no? Entonces hay mucho de intuitivo, hay mucho de sensación, de percepción. Hay veces que preparas la consulta y después la consulta deriva por otro lado, porque en realidad en la consulta astrológica el protagonista no eres tú, el protagonista es la persona que viene a tu consulta. Y a lo mejor un comentario o algo deriva la consulta hacia otra temática. Vale, es que esa persona vino a eso, a esa temática. A lo mejor no vino a que tú le hicieras una interpretación total de tu carta. A lo mejor tú le haces una interpretación de una parte de su carta porque en ese momento, sin ella saberlo y sin yo saberlo, es que teníamos que ir hacia Es ahí. lo que necesitaba. Claro, porque eso es lo que tú necesitas en ese momento. Claro. Genial. Hay que ser, yo creo que como astrólogo hay que tener la capacidad de abrirse a eso, ¿no? Y de abandonar ese ego de astrólogo, Claro. ¿no? De yo sé y yo he interpretado y yo voy a hacer la interpretación de tu carta, abandonar ese ego, dejarlo a un lado, tener la capacidad de escuchar a la persona y decir, esto va por ahí, e irte por ahí, porque eso que te va a contar está ahí en su carta natal, pero a lo mejor a esa persona, por un tránsito planetario, por lo que sea, esa parte de su carta natal es la que está más activa en ese momento de la consulta. Pues métete ahí de lleno, porque esa persona necesita eso en ese momento. A lo mejor no necesita que le cuentes que su sol en Tauro es yo no sé qué, no, a lo mejor necesita que su luna en Géminis está teniendo ahora un tránsito y eso es lo que le está desestabilizando Claro. su vida. Entonces, José, en una carta astral, ¿tú podrías decirle a la persona, por ejemplo, su propósito de vida? ¿O eso es complicado? El propósito de vida normalmente el propósito de vida a nivel astrológico es ser capaz de manifestar todas las partes de tu carta, ¿no? Pero bueno, si dijéramos algo, yo creo que tu sol es clave en ese sentido, ¿no? El ser capaz de manifestar el signo de tu sol es fundamental, porque el sol es el rey de la carta natal, ¿no? El sol en una carta natal es como una linterna que lo alumbra todo. De hecho, el sol es lo que nosotros tenemos, Claro, es nuestra energía. entonces pues yo creo que sería muy importante fijarse en ese sol, en qué signo está, en qué casa está, con qué planetas está vinculado y, y hacerle ver a la persona un poco la alta vibración, ¿no? De ese sol, ¿no? Y que un poco esa puede ser su camino de vida. Ujú. Después, en ese sentido, yo creo que el signo ascendente es importante, sobre todo porque el signo ascendente es una energía de la que la persona no tiene mucha conciencia, ¿no? Y, y la vida te está poniendo continuamente aprendizajes vinculados a ese signo ascendente, ¿no? No es fácil.
hasta que tomas conciencia de eso. Y sobre todo si tiene signos ascendentes en signos transpersonales, como pueden ser Acuario o Piscis, ¿no? Es más complejo eso para la persona. Para la psique es difícil eso. Yo te puedo decir que yo soy un ascendente Acuario, ¿no? Y yo he empezado a tomar mucha conciencia de lo que me propone ese ascendente Acuario a partir de los 44, 45 años. No es fácil, Ya. no es fácil. Entonces, yo, en primer lugar, habría que ver ese sol, ¿no? Pero ahí yo creo que en la interpretación de una carta natal hay tres aspectos que son como muy importantes, ¿no? El signo de tu sol, que vamos a decir que esa es tu esencia básica. El signo de tu luna, que vamos a decir que en un principio tu luna es el planeta que te deja atrapado en el pasado y que tienes que tomar conciencia de lo que significa esa luna en tu carta natal para desprenderte de eso. Y José, perdona, te voy a interrumpir. Yo he escuchado alguna vez que la luna es como la parte negativa. ¿Eso es verdad? No, negativo no. Simplemente la luna lo que refleja son una energía que es muy inconsciente en ti y que te quedas muy atrapado en Por eso. eso entonces la Y, tienes llamarán que, así, ¿no? y te Digamos, tienes que ¿no? empezar a soltar un poco esa luna, ¿vale? El primer planeta que yo considero que hay que interpretar en una carta natal es la luna, ¿vale? Yo he hecho interpretaciones de cartas con personas donde hemos empezado a interpretar su luna y no hemos salido de ahí. Fíjate si tiene campo terapéutico la luna. Claro, porque digamos que entonces la luna es lo que más tienes que trabajar. Sobre todo es el planeta que tienes que tomar más conciencia, porque ahí se esconden muchos patrones inconscientes. Vamos a poner un ejemplo. Sí, digamos que hay Imagínate una esa... luna en Tauro, ¿no? Una luna en Tauro es una luna que va a buscar seguridad constantemente, ¿no? Ay, vamos a dejar Tauro, yo quiero que me diga el mío. Una luna en Aries, pon el mío. Una luna en Aries. ¿Vale? Voy a sacar partido a esto. Una luna en Aries es una persona que ella va a sentirse emocionalmente segura confrontando con otras personas, compitiendo con otras personas, el intentando ser mejor que otras personas, el intentar imponer sus ideas, el intentar, ¿no? Por ejemplo, tú has sido vendedora. Bueno, toda la vida. ¿No? Y una vendedora, ¿qué hace? Una vendedora lo que hace es convencerte de que lo que te está diciendo es... Y cuando tú vendías, para ti eso era un chute de adrenalina brutal, ¿vale? Eso digamos que sería una baja vibración de tu energía, el intentar imponer, ¿vale? Sí, digamos, eso es un poco ego, ¿no? Sí, no, las lunas en Aries sois muy peleonas, muy peleonas. Sois agotadoramente peleonas, ¿no? Y Pero luego no somos nadie, también lo digo, somos sí, canelita. sí, pero entonces, ¿qué ocurre? Además, estas lunas, has abierto un canal difícil, pero Venga, bueno, vamos, me encanta. estas lunas en Aries que vais además muy de independientes y eso, después sois muy dependientes. Ay, claro. Sois muy dependientes. ¿Sabes por qué? Porque como necesitáis la confrontación con el otro, siempre necesitáis a un otro para estar peleando. Entonces, ¿qué hago yo sola? José, tú y yo tenemos un amigo en común que dice que soy muy mandona. No digo nada, no digo nada. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que cuando esa luna se va dando cuenta de eso y va abandonando esa necesidad de autoafirmación, empieza a manifestarse más de manera independiente. ¿Y qué ocurre? Pues mira, ¿qué ocurre contigo? Dejas tu trabajo y te vienes a un trabajo donde tú eres independiente, donde tú decides qué haces o qué no haces, donde tú decides a la persona que sientas aquí
o no sientas, ahí hay una diferencia. Ahí ya no necesitas a nadie para confrontar. Eres tú, de manera independiente, la que empieza a tomar decisiones. No necesitas al otro para decirle, ¿lo ves? Esto es así. ¿Lo ves? Yo no sé qué. Vale. Entonces, en esa necesidad de autoafirmación se tiran muchos años, Claro. ¿no? Se tiran muchos años hasta que llega un momento en que eso no te llena, ¿no? En que ya sabes que si tú quieres, vendes ese coche. Lo sabes, porque sabes que tienes esa capacidad para llevarte a esa persona a tu terreno, que tienes esto, que... José, lo que tú crees, lo creas. Sí. Entonces, claro, esa luna es un planeta de un trabajo terapéutico muy grande. Y cuando esa luna empieza a manifestarse en una vibración alta, se abre, digamos que las piezas de la carta natal empiezan a encajar de otra manera, más fluida, es diferente. Mientras tanto te puedes quedar en tu luna ahí. Hay personas que morirán, Con la luna. que morirán atrapados ahí en la luna, porque la luna guarda toda nuestra información inconsciente, patrones, ideas, ¿no? Claro, es que al final eso es lo que tiene que trabajar el humano. Claro, es que la idea está Es que ahí. es eso. Imagínate una luna en Libra, por ejemplo, ¿no? La luna opuesta a la tuya. Una luna en Libra es una luna que piensa siempre que tiene que tener un otro a su lado. Y con eso está anulando a la energía opuesta a la suya, que es la de Aries, su capacidad de ser independiente. Entonces llega un momento en que esa luna se agota de sí mismo, se agota de ir una pareja detrás de otra, se agota de preguntarle al otro continuamente lo que tiene que hacer, se agota de eso. Y en el momento de ese agotamiento empieza a entender que el otro es necesario, pero que tú no tienes que ser dependiente del otro, que el otro es otro, ¿no? Y empieza a entender que el otro es un espejo de ti mismo, y esa luna siempre se encuentra a quienes, a personas independientes, a personas que le están mostrando de manera constante aquello que él se niega a sí mismo, que no se lo niega de manera consciente, sino que como la luna es esa parte inconsciente nuestra, no lo ves. Digamos que esa luna inconsciente, digamos que nuestro inconsciente es nuestra espalda. Por mucho que tú quieras, tú no te vas a ver tu espalda, ¿vale? Entonces, esa luna, digamos que es una información que tú traes en una mochila en la espalda, pero tú no la ves. Y entonces después, a través de las experiencias de la vida, a través de las relaciones, de ir a un astrólogo, de estudiar la cábala, de ir a una consulta de numerología, a través de lo que sea, empiezas a sacar cosas de esa mochila y te la pones aquí delante. Y aquí está tu parte consciente y ya la ves, ¿vale? Maravilloso. Es eso, es decir, es un poco... Yo siempre pongo ese ejemplo. Nacemos con una mochila cargada que nos han ido llenando, ¿no? Pues nuestra familia, para empezar, nuestro núcleo familiar. Totalmente. Nuestra familia. ¿Y qué va a hacer la familia? La familia te va a trasladar pues su forma de ver el mundo, su forma de estar en la vida, su forma de lo que ellos piensan que es bueno para conseguir un trabajo. Claro. ¿Vale? ¿Qué van a hacer? ¿Vale? Y de la mejor manera posible lo hacen. Y se va llenando tu mochila. Y después te lo hace la escuela, y después te lo hace la sociedad en general. Vale, ok, muy bien. Pero llega un momento en que esa mochila ya pesa mucho. Entonces, hay personas que nos cansamos y empezamos a sacar cosas de la mochila. Entonces te llega un libro, te llega una consulta, te llega una persona, ¿vale? Y hay personas que
son capaces de seguir con esa mochila el resto de su Esto es su vida. vida. Tú que andas en este proceso, igual que ando yo y andamos todos, sabes que cada vez que sacas algo de tu mochila, Es una maravilla. la sensación interna que se produce es Es maravillosa. brutal. Es brutal. Porque tú estás sacando a la luz una parte inconsciente de ti que sin tú saberlo te está manejando. Y eso sí está demostrado por la neurociencia, ¿no? La neurociencia tiene demostrado que somos conscientes como mucho, como muchísimo, ¿no? De un 5%, de un 4, un 5%, y que todo el resto es inconsciente. Y ese inconsciente te está manejando. Así que fíjate tú que simplemente con que tú saques un trocito de ese inconsciente y lo pongas delante de ti y lo hagas consciente y le des luz, eso ya es un logro personal. José dice, experto, que en el día tenemos 60.000 pensamientos. ¿De cuánto eres consciente tú? ¿De cuánto soy consciente yo? Pues si tenemos 60.000, probablemente Es una locura. yo no seré consciente de ninguno. Porque es que nuestro cerebro va bu, 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 y no somos conscientes de que estamos pensando. Sí, es que es Que así. no somos. Y ya no solamente es el pensamiento, es simplemente el hecho de tomar decisiones sin darnos cuenta que esa decisión la hemos tomado de manera inconsciente. Automática. ¿No? Entonces, una persona que esté muy ligada a todo o en su día a día tenga mucho inconsciente, me refiero, tu vida es totalmente automática. Tu inconsciente está guiando tu vida. Ah, no, esa luna libre que yo te he dicho. No, yo es que para ser feliz necesito tener una pareja. No, es que yo para ser feliz, yo es que solo no puedo estar. No, es que... Yo voy aceptando lo que la vida me va Y dando. tú vas sacando y te vas dando cuenta que sí eres capaz de ser feliz solo y Claro. que eres capaz de... ¿No? Entonces, pues imagínate eso con cualquiera de las lunas del zodiaco. Es un campo terapéutico maravilloso, es un campo que no es fácil de enfrentar por la persona, porque claro, le dices a una persona cosas que muchas veces no son agradables, ¿no? Ya. Pero después muy bonito porque hay veces que a mí me ha ocurrido y 2 semanas después de la consulta la persona te escribe un WhatsApp y te dice, ahora lo he entendido. Qué bonito. Y ahí tú dices, vale, pues ahora ya se va a empezar a producir ahí La magia. el cambio La que magia. sea, pero ya, ahí La ya se va a magia. empezar. Entonces, eso es una de las grandes satisfacciones Qué bueno. de eso. Y por eso te decía que no quiero, que para mí lo prioritario es la consulta y que bueno, a lo mejor cuando pasen los años y sea más viejecillo, todo esto que estoy aprendiendo en consulta se traslade, ¿no? A una formación, a un libro, no lo sé, pero ahora me llena mucho eso de dar un grano de conciencia Ahora mismo a la estás viviendo este persona. proceso y Sí, disfrutarlo. sí, Si es lo que te apetece y es lo que sientes. sí, además me parece que la astrología es una herramienta, la astrología está muy vinculada a Urano, a Acuario, entonces creo que además te habrás dado cuenta cómo en los últimos años han crecido mucho los canales de YouTube vinculados a la astrología, a Sí, los todo, bueno, podcasts. todo, realmente todo. Claro, Sí. está vinculado a Acuario, la astrología, entonces pues si estamos comenzando, estamos en ese tránsito a esa era de Acuario, todo aquello que esté vinculado a Acuario, como la astrología, como las nuevas tecnologías, todo esto está resurgiendo de una manera muy fuerte y a mucha velocidad, a mucha velocidad. Nos tenemos que poner las pilas con las tecnologías, ¿eh? ¿Queramos o no queramos? Sí, 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 sí. José, quizás tengamos personas que nos puedan estar viendo, que quieran hacerte una consulta. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, ahora mi web ahora está cerrada porque estoy... Es que José, mira que hablamos de tecnología.
no quiere Instagram, no quiere nada, quiere tranquilidad. Y yo, José, por favor, nada, familia. No, no, mi web está cerrada ahora porque, bueno, tenía mucho, ha tenido errores de captación de email, ¿no? Digamos que mi comunidad es una comunidad en la que yo tengo un contacto muy directo Muy directo, eso sí lo a sé, través eso sí lo sé. de email y bueno, y les escribo normalmente 3 o 4 veces a la semana, les escribo email relacionado con la astrología, la vida, ¿no? Con todo. Y ahora mismo pues tengo muchos problemas y está cerrada, pero bueno, que sí Bueno, me pueden escribir a mi sin email sin problema. ningún problema. Decimos el email, que te Sí, escriban al y email no hay ahí, problema, es claro, que es joseantonioTamayo@gmail.com. Después si lo puedes poner claro, luego lo en la dejamos. descripción. Y bueno, y cuando la web esté abierta, pues nada, ellos se enterarán y bueno, y como tendremos a lo mejor alguna entrevista por ahí para hablar de otras cosas o del 2026, que viene como un año muy interesante y eso, Ay, pues pues a ver si la dinos web algún está bien. matiz del 26, por favor, antes de cerrar. Pues mira, un matiz del 26 lo voy a enlazar con el 25. El 25 ha sido un año, voy a decirle a las personas que te escuchan a ti, que yo siempre he dicho a las personas que vienen a consulta durante este año que este era un año para hormiguitas, ¿no? De ir trabajando en silencio, de ir poquito a poco, no de estar parado, sino de ir poco a poco trabajando. ¿Por qué? Porque ha sido es un año de mucha entrada y salida de planetas de signo, muchos periodos de retrogradación. Entonces la sensación que probablemente hemos tenido todos es parece que esto no fluye, parece que esto no va a la velocidad que yo quiero, parece que esto no va a... que Que no está arranca, como, ¿no? Como que no no arranca, arranca, ¿no? está Pues ahora vamos a atascado. arrancar, ¿no? Vale, pues bueno, a partir de febrero, sí, ya a partir de febrero por ahí, sobre todo Saturno y Neptuno ya entran directo, Urano entra directo y 2026, un matiz, es un año donde ya, sobre todo los tres grandes, Urano, Neptuno y Plutón, están directos en los signos y en los primeros grados de esos signos. Entonces los primeros grados de un signo son comienzos, son Qué inicios. bueno. Entonces ahí 2026 va a ser un año de quien no haya hecho sus deberes en el año 25, probablemente pase el tren muy rápido y no sé si lo vas a poder coger. Pero aquellos que hemos estado haciendo los deberes, ¿no? Tú iniciando tu canal, yo peleándome con mi web y quitándola de en medio y reiniciándola Trabajando. y he tenido 3 veces para poder iniciarla de nuevo y no me deja, ¿no? Este tipo de cosas. Pues bueno, creo que fue el martes, tuve una consulta con un chico que se dedica a esto, al diseño web y eso. Y Y tú sálvame, por favor, ¿no? no, yo internamente dije, bueno, ya veremos, que el universo diga, pero ya empiezo a oler que puede desatascarse todo esto, ¿no? Entonces, 2026 va a ser un año de inicios. Para mí, va a ser un año de inicio, va a ser un año de comienzos, va a ser un año de ser capaz de dejar atrás cosas, porque si te lastras mucho con cosas del pasado, esos inicios ya no van a ser tan Claro. fluidos. No quiere decir que lo tires todo al cubo de la basura, pero quédate con las enseñanzas más importantes que te ha dado el 2025, quédate con eso. Todo lo que ha desaparecido de tu vida, déjalo, déjalo, ya sean personas, ya Da sean igual lo que trabajo, sea, ya, lo que claro. sea, déjalo. Y bueno, los inicios nunca son fáciles, Obvio. sobre todo porque cuando hay un inicio siempre hay un proceso o una fase de desorientación.
Pero 2026 va a ser un año de inicios y un año de que las personas sean capaces de ser valientes y decir, bueno, pues ahí voy, ¿no? Claro que Ahí sí. voy. Y lanzarte. Nos falta unos meses todavía, nos faltan todavía, pues, estamos en octubre, nos faltan todavía 4 o 5 meses donde Cerrar el vamos a estar, 25, cerrar el 25, claro. pero ya te digo, a partir de febrero, marzo, el ambiente energético va a cambiar. Qué bonito, familia. Y bueno, y ahí yo pienso que las personas que han iniciado proyectos, pues seguramente empiezan a verle la luz ya al final de este 25, pero ahí es cuando van a empezar a verle la luz de una manera más intensa y que eso que estaba atascado se desatasque, eso que estaba imbricado con nudos, los nudos se deshagan. Hay que confiar en el proceso y Sí, amar el proceso. hay que confiar en el proceso, Aunque te... pero no te puedes quedar parado. No, 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 no. Porque el Obvio que universo tiene no. mucho trabajo, es decir, Bueno, que al final el universo está para todos, pero si tú vas en la misma onda que está vibrando el cosmos, pues eso será mucho más fácil que si vas nadando contra corriente o yo te si te quedas digo, parado en mitad del río, yo te ¿no? digo, José, que intento ser consciente las 24 horas del día. Es imposible, pero lo intento. Lo intento. Es difícil porque Lo es intento. un trabajo ¡Uh! agotador, Es agotador. pero simplemente compararse un poco y como yo Reflexionar. digo, yo cada mañana, en vez de encender el móvil, me quedo un rato en la cama. Yo también. 10 minutos, 15 minutos, le doy las gracias a la Yo vida también. por un nuevo día. Ordeno mi día. Ah, pues hoy tengo que hacer esto, tengo esta consulta, tengo yo no sé qué, tengo que ir aquí. Ordenas tu día. Yo hago lo mismo, José. Es muy importante escribir para tomar conciencia. Ordénala en una agenda, en un folio. Ordena tu día. Y después yo creo que es muy importante a la noche también ser capaz de pararse, Y agradecer el día. agradecer lo que te ha dado el día y cada uno a su manera. A lo mejor tu manera es frente a un cuaderno escribiendo, Claro. a lo mejor otro hablando contigo mismo, a lo mejor yo dedico siempre un rato a estar en silencio, a meditar en silencio, agradecer a la vida este día, agradecerle que me haya dado la claridad mental que necesitaba para resolver el día. Y entonces, Es que, yo creo que José, es bonito. Esos son es que eso es lo que mensajes. es que eso es lo que se nos olvida en el día, el agradecer. Estamos todo el día en la queja. Y pararnos es difícil, ¿no? En este momento es muy difícil pararse, ¿no? El móvil no para de sonarte, de mensajes. Claro, pero es que ahí Pero, está tu pero, fuerza de voluntad de pero el decir, dueño de este tu vida momento, eres tú. claro, Entonces, pues, párate, hazlo como quieras, pero párate, agradece, que yo pienso, y lo digo por experiencia personal, la energía de agradecimiento es una energía muy potente, muy es muy poderosa. potente. Entonces, yo pienso que hay mucha gente que viene a consulta y es que yo le pido, no pidas tanto, Agradece, no tú pidas. agradeces y el agradecimiento abre un canal energético tan bonito que te das cuenta que lo tienes y que simplemente agradeciendo lo que te tiene que llegar, Te a llega, lo ¿eh? mejor no te tiene que llegar, es que ya lo tienes, Es pero que te llega, José, es que te no te has llega. dado Es cuenta. que cuando empiezas a agradecerle a la vida te contesta. Sí, sí, La vida te contesta. y que podemos agradecer. Muchas veces cuando se habla de estos temas, la gente piensa que hay que estar agradeciendo, ¿no? Hay que agradecer. Esta noche yo le agradeceré a la vida que, que, que en ese atasco que yo estaba metido a las 3 de la tarde, pues que ese atasco se haya solucionado y haya llegado a esta entrevista a tiempo. Le agradeceré a la vida el tener salud para haber venido aquí, le agradeceré a la vida el tener un coche que me haya permitido venir aquí, le agradeceré a la vida el tener dinero para haberle echado gasolina a mi coche.
Tantas cosas. Y hay que hacer, es que son cosas sencillas, no hace falta, no, tienes salud, agradécelo todos los días. ¿Estás respirando? Respira, tienes ¿Respiras? salud, tienes una cueva donde estar, Mm, tienes comida, vale, ya tienes lo básico, ya no total. necesitas nada más. A partir de ahí, todo lo que te llegue es algo que agradécelo como un regalo. Pero claro, Sí. también te lo tienes que trabajar tú. Es que es un Y trabajo entonces en interior. ese trabajo es lo que estamos hablando, ¿no? Ese trabajo ya requiere una parte de trabajo personal, de conciencia personal, de querer no quedarte estancado a nivel de conciencia evolutivo ahí. Y para cada persona eso será un camino diferente, pero agradece porque en verdad la vida te está ofreciendo lo que necesitas. Pues yo, José Antonio, te voy a agradecer este tiempo que me has dedicado. Bueno, De verdad. para mí un placer acompañarte, lo hemos intentado varias veces, hoy salió, afortunadamente hoy salió, Sí. y bueno, para mí agradecértelo y bueno, como si fuera, y como soy un seguidor tuyo, pues agradecerte pues el camino que has iniciado como buena Gracias. Aries, Luna en Aries que te has metido ahí, Vamos a disparar en el 26, señores. y ese camino que has iniciado con tu canal, con tus redes, con tus ganas de aportar a la gente, pues lo que tu corazón Me siento a te gusto. sienta No y ha sido aportarle fácil, todo. ¿eh? No, fácil no. No ha sido nada fácil porque la gente se cree, mira, está ahí. No, yo he tenido que trabajarme este momento y el poder sentarme aquí. Bueno, y Y seguirás trabajando claro, me mucho tengo que seguir trabajando y muchas mucho. cosas, pero bueno, el hecho de estar aquí, pues ya por mi parte, ya te digo, darte las gracias por Gracias a tu ti, canal, desearte mucha suerte igualmente. y un poco de paciencia y ya febrero, marzo ya empezará a desatascarse Muchas gracias. cosas que están ahí, Muchas proyectos gracias que por están ahí. todo lo que nos has enseñado hoy. A ti. Si te ha gustado, pon aquí abajo valor para que tengamos otra entrevista con él. Si llegamos a tener 100 likes, lo volvemos a entrevistar. Y ponme tu pregunta para hacérsela a él. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí.